Vivimos rodeados de un ruido constante, como si el mundo entero tuviera miedo de quedarse a solas con sus propios pensamientos. Se nos empuja a hablar sin detenernos, a opinar sobre cualquier cosa, a llenar cada pausa con frases vacías solo para no sentir el peso del silencio. Nos entrenaron para creer que quien calla queda atrás, que el silencio es un signo de fragilidad, de inseguridad o de falta de carácter. Pero esa idea es una ilusión. El silencio no es un vacío, es una presencia poderosa. No es falta de fuerza, es una forma diferente de poder. Mientras algunos desperdician su energía hablando sin propósito, quien comprende el valor del silencio protege su claridad mental y reserva su fuerza para aquello que realmente importa. Dominar el silencio no significa simplemente cerrar la boca. Significa conquistar un estado interno tan firme que las provocaciones no logran atravesarte. Significa construir una paz interior tan estable que dejas de depender de miradas ajenas, de elogios o de la necesidad de mostrar algo para sentir que vales. Antes de continuar, si este mensaje resuena contigo, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal Motivación Estoica y deja tu me gusta para apoyar este trabajo que busca fortalecer tu mente y tu espíritu. Aquí compartimos herramientas que transforman. Si deseas crecer con intención, este es tu lugar. Muchos creen que la sabiduría aparece cuando uno aprende a responder rápido, como si el brillo estuviera en la velocidad con la que contestas. Pero la verdadera claridad surge cuando eliges frenar, observar y permitir que tu mente respire antes de emitir una opinión. ¿Cuántas veces has dicho algo y, al instante, deseaste haber guardado silencio? Ese impulso de reaccionar de inmediato casi siempre nos lleva por caminos que no queríamos recorrer. La sabiduría se forja en esos instantes donde eliges comprender antes que imponer tu voz. Cuando no estás ocupado preparando una frase ingeniosa, tu mente puede captar lo que realmente sucede a tu alrededor. El silencio te permite notar detalles que el ruido esconde, reconocer emociones que necesitan ser entendidas en lugar de ser ignoradas, y percibir matices que solo se revelan cuando la mente deja de correr. La cultura moderna te exige tener respuestas para todo. Te presiona para reaccionar rápido, demostrar brillo inmediato, opinar sin pausa. Pero esa prisa constante no solo te cansa, te aleja de ti mismo. La sabiduría no compite, no corre, no necesita llamar la atención. Observa, analiza y actúa solo cuando es necesario. Cada vez que eliges callar antes de reaccionar, estás priorizando la sabiduría sobre el ego. Estás eligiendo crecer en lugar de demostrar. Estás permitiendo que tu presencia diga más que tus palabras. El silencio moldea cómo te perciben los demás. Quien no necesita tener la última palabra transmite seguridad, transmite dominio interior. La verdadera fuerza no está en hablar más fuerte, sino en hablar únicamente cuando es imprescindible. Porque hay silencios que pesan más que los discursos más largos. Hay miradas que revelan más que cientos de frases. Quien posee una sabiduría profunda no necesita exponerla. Su forma de estar en el mundo ya lo dice todo. Cuando comprendes el valor real del silencio, empiezas a notar cómo influye incluso en tu destino. Las decisiones más importantes que has tomado, esos giros que marcaron tu camino, no nacieron en medio del caos. Surgieron en momentos de reflexión profunda, lejos de voces ajenas. Tu legado se construye en esos instantes donde nadie te observa, donde la única opinión que importa es la tuya, donde puedes ser completamente honesto contigo mismo. Las grandes transformaciones no nacen del ruido, surgen de la calma. Marco Aurelio escribía sus pensamientos no para impresionar al mundo, sino para encontrarse consigo mismo. Sus reflexiones más valiosas nacieron en silencio, en momentos de introspección pura. Él entendía que las respuestas verdaderas aparecen cuando dejamos de buscar aprobación externa y empezamos a escuchar lo que nuestra conciencia intenta decirnos. El ruido nos conecta con lo que otros piensan. El silencio nos conecta con lo que somos. En el ruido buscas aprobación. En el silencio encuentras dirección. Cuando aprendes a darte ese espacio interior, tus decisiones se vuelven más firmes, más auténticas, más tuyas. Porque la claridad nace cuando te atreves a escucharte sin interrupciones. Las decisiones que realmente te transforman necesitan espacio,
necesitan quietud, necesitan distancia del impulso de complacer a todos. Tu legado no estará determinado por lo que gritaste para ser escuchado, sino por lo que construiste en silencio cuando nadie más veía tu esfuerzo. Por cada momento en el que elegiste la integridad por encima de la popularidad, la calma por encima de la reacción, la honestidad por encima del impulso. Cuando comienzas a cultivar serenidad interior, el mundo que ves también cambia. Tu realidad es un reflejo directo del estado de tu mente. Si internamente estás en tensión, cada situación te parecerá una amenaza. Si estás en lucha contigo mismo, todo lo que te rodea se convertirá en un desafío constante. Pero cuando encuentras esa calma profunda dentro de ti, algo poderoso sucede, los problemas ya no te rompen. Pierden su fuerza. Tu mente deja de construir historias que aumentan el sufrimiento. La serenidad no es resignación, es fortaleza. Es la capacidad de mantenerte firme sin volverte rígido. Es estar en paz sin alejarte del mundo. Cuando tu calma no depende de las circunstancias, recuperas un poder inmenso, el poder de elegir cómo responder. Dos personas pueden vivir la misma situación y sentirla de maneras completamente distintas. La diferencia no está en lo que pasó, sino en el estado interior desde el cual lo vivieron. Ese equilibrio interno se entrena. Se construye cada vez que eliges respirar antes de reaccionar. Cada vez que decides que tu paz vale más que tener razón. Cada vez que priorizas la comprensión sobre la confrontación. Esa serenidad te acompaña siempre. No depende de que todo salga perfecto. No necesita que los demás piensen como tú. Es una elección diaria, una forma de vivir. Y hay otra fuerza silenciosa que muchos subestiman, la libertad de decidir cuándo hablar. Cada palabra que eliges no decir por obligación es un acto de poder personal. Vivimos rodeados de una presión invisible que nos empuja a opinar sobre todo, como si guardar silencio fuera una señal de debilidad. Pero callar conscientemente es un gesto de autonomía. Es recuperar tu soberanía interior. No tienes que responder a cada comentario. No tienes que demostrar tu valor a través del ruido. No estás obligado a corregir cada error que escuchas. En algún momento de la vida, casi sin notarlo, empezamos a cargar con una obligación que jamás elegimos, la obligación de hablar. Esa sensación de urgencia por responder rápido, de aportar algo para no quedar atrás, de demostrar que entendemos todo al instante, no nació dentro de ti, fue sembrada por un entorno que confunde ruido con relevancia. Desde pequeño te enseñaron que quien calla parece desinteresado, que quien no aporta una opinión pierde terreno, que el silencio equivale a ausencia. Pero esa idea es una ilusión colectiva, no una verdad personal. Liberarte de esa imposición significa comprender que tu valor jamás ha dependido de cuántas frases produces, sino de la profundidad con la que eliges compartir lo que realmente importa. Tu presencia no se mide por cuántas veces abres la boca, sino por la fuerza con que sostienes tu propia convicción incluso cuando decides no pronunciar palabra alguna. No necesitas demostrar tu inteligencia llenando el aire de explicaciones. Tu claridad interior no depende del volumen ni de la velocidad. Cuando por fin te das permiso de soltar esa carga, cada palabra que eliges decir se vuelve más sólida, más consciente, más afilada. Lo que dices ya no es automático, es intencional. Descubres que el verdadero dominio personal nace en esa capacidad de elegir cuando vale la pena intervenir y cuando es mejor dejar que el silencio hable en tu lugar. Comprender esto te libera de la necesidad de justificarte. No debes explicar tus decisiones a quienes observan tu vida desde afuera. No eres responsable de convencer a nadie de tu camino ni de defender cada paso que das. Tu historia no está a debate. Tus elecciones, tu crecimiento, tus procesos internos, todo eso te pertenece por completo. Por eso mismo, tu silencio también es tuyo, una herramienta poderosa que te recuerda que no necesitas validación externa para existir con firmeza. Hay un poder inmenso en la respuesta que decides no dar, en la réplica que te ahorras, en la aclaración que eliges guardar para ti. Toda vez que te contienes y eliges la pausa en lugar del impulso, tu carácter se vuelve más preciso, más disciplinado. Tu palabra se convierte en un recurso valioso porque deja de ser abundante e indiscriminada, aparece solo cuando es necesaria.
Esa liberación también implica soltar la expectativa de ser entendido por todos. No necesitas encajar en cada conversación ni satisfacer la interpretación que otros hacen de tu silencio. Habrá quienes lo confundan con desdén, quienes lo tomen como distancia o incluso como arrogancia. Habrá personas que intenten arrastrarte a explicarte, a reaccionar, a participar de dinámicas que ya no te pertenecen. Pero tu libertad está en no depender de su comprensión para mantenerte firme. El poder personal empieza cuando dejas de obedecer el guión social que dicta que debes contestar, justificar, opinar, reaccionar. Empieza cuando decides que tu silencio es una elección consciente, no una falta ni una renuncia. Es un acto de autocuidado, de soberanía emocional, de claridad interior. Y cuanto más desarrollas esta habilidad, más control recuperas sobre tu energía, tu tiempo y tu presencia. Al final, las palabras que realmente transforman no son las que disparas sin pensar, sino aquellas que emergen desde un silencio maduro, desde una contención voluntaria, desde una profundidad que solo quien domina su propio mundo interior puede alcanzar. Cuando alguien así decide hablar, todo se detiene. Todo cobra sentido. Porque no habla desde la prisa, ni desde la vanidad, ni desde el impulso. Habla desde un lugar que no busca demostrar nada. Y por eso mismo, escucharle siempre vale la pena. Y deja una impresión silenciosa pero imposible de ignorar, una impresión que permanece mucho después de que las palabras se hayan evaporado, porque el ejemplo siempre llega más profundo que el discurso y la presencia auténtica siempre toca lugares a los que la teoría no puede acceder. Cuando eliges el silencio consciente en lugar de la reacción impulsiva, estás mostrando que existe otra forma de vivir, una forma menos dominada por la prisa, menos controlada por el ego y más guiada por la claridad interior. Tu manera de estar en el mundo se convierte en una enseñanza viviente incluso si no lo intentas, porque las acciones que nacen de tu centro verdadero tienen una fuerza que no necesita explicación. El silencio educa porque revela, porque desnuda lo esencial, porque muestra que la verdadera fortaleza no hace ruido, solo se sostiene en sí misma. Y quienes observan esa fuerza silenciosa reciben una lección que ningún argumento podría transmitir, la lección de que el equilibrio interior es posible, de que la serenidad no es un mito, de que la libertad emocional no es una idea abstracta sino un estado real que cualquiera puede cultivar. Tu silencio se convierte en una invitación, una puerta abierta, un recordatorio de que el ruido no es sinónimo de poder ni la palabra constante es sinónimo de inteligencia. A veces la transformación más profunda comienza en el instante en que alguien presencia a otra persona negándose a reaccionar, negándose a caer en provocaciones, negándose a entregar su paz, y ese gesto silencioso enciende una pregunta interna: ¿y si yo también pudiera vivir así? Esa pregunta es el inicio de un cambio que ninguna prédica podría haber provocado, porque el silencio, cuando nace de la fuerza interior, enseña más que cualquier discurso extenso. Enseña sin imponer, inspira sin presionar, transforma sin exigir. Y por eso quienes aprenden a dominar su silencio terminan educando al mundo de la forma más poderosa, mostrando con su presencia lo que las palabras apenas pueden intentar explicar. Tu calma se convierte en una afirmación silenciosa de tu propia solidez. No necesitas elevar la voz para protegerte ni demostrar tu valor frente a quien es incapaz de verlo. Esa tranquilidad interior se vuelve tu lenguaje más poderoso, una forma de comunicar sin esfuerzo que no estás dispuesto a entregar tu equilibrio por nada ni por nadie. Cuando eliges no reaccionar, estás enviando un mensaje claro: tu paz no está en venta, tu estabilidad no se negocia, y lo que otros piensen no define la persona en la que estás trabajando cada día. Quien permanece sereno frente a la descalificación demuestra una fortaleza que no se puede fingir. No se trata de orgullo, sino de madurez interior. Es la señal de que has construido dentro de ti un espacio que no puede ser invadido por opiniones ajenas. Una presencia tan firme que ni el desprecio logra perforarla. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo transformador: ninguna palabra dirigida para herirte puede alcanzarte si no la recibes. La indiferencia ante la arrogancia nace precisamente de esa misma raíz. No surge de la frialdad, ni de la falta de empatía, sino de un desapego que te libera. Lo que realmente te afecta no es la arrogancia en sí, sino la necesidad escondida de que otros reconozcan tu valor. Esa búsqueda constante es un ancla emocional que te mantiene atrapado en la opinión ajena. Pero cuando esa necesidad desaparece, la arrogancia deja de tener impacto.
Observar la prepotencia como un reflejo de las inseguridades ajenas te permite comprender que no se trata de ti. Es simplemente un mecanismo de defensa de alguien que aún no se ha encontrado consigo mismo. Séneca tenía razón al afirmar que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Es una verdad incómoda, pero liberadora, porque implica que, mientras tú elijas no entregarle ese poder a nadie, la arrogancia pierde su fuerza. La indiferencia no significa despreciar ni ignorar. Es una elección consciente de no permitir que el ego de otra persona determine tu estado interior. Es un entrenamiento continuo donde cada provocación se convierte en una oportunidad para fortalecerte. Al principio cuesta. Tu orgullo quiere dar un paso al frente, tu mente quiere corregir, tu ego quiere demostrar. Pero cuando decides no entrar en ese juego, poco a poco recuperas tu libertad emocional. La arrogancia necesita un público. Necesita atención para sostenerse. Si no le das esa atención, se derrumba. Pierde su escenario, su combustible, su razón de ser. Cuando aprendes a no participar en la dinámica de superioridad que otros intentan imponer, te vuelves inmune a esa energía. Tu serenidad se convierte en un muro invisible que ningún comentario puede atravesar. Ese desapego comunica más que cualquier argumento. Es una declaración silenciosa de fuerza. Un recordatorio para ti mismo de que tu valor no es negociable y de que tu mundo interior ya no depende de la mirada externa. Y desde ese lugar, tu presencia se vuelve más firme, más estable, más auténtica. El silencio educa de una manera que las palabras no pueden igualar. Hay un poder profundo en la forma en que alguien se conduce sin necesidad de explicarse. La paciencia de quien no reacciona ante lo caótico enseña más que cualquier discurso sobre calma. La fortaleza de alguien que no responde a la provocación transmite más sabiduría que una biblioteca entera sobre autocontrol. El verdadero aprendizaje ocurre cuando observas a una persona actuar desde su centro. Ese ejemplo silencioso tiene un impacto que ninguna explicación detallada podría lograr. Porque no entra por la mente, entra por la intuición. Provoca que quien lo mira reconozca una posibilidad distinta, un camino más elevado, una forma más consciente de existir. Cuando respondes a un ataque con silencio, no solo te proteges, también le ofreces al otro la oportunidad de ver con claridad su propio impulso. Le muestras que existe una alternativa a la reacción automática. Le reflejas su propia urgencia, su propio caos. No lo haces para corregirlo, sino porque tu paz se ha vuelto tu manera natural de estar en el mundo. Ese silencio no juzga ni busca manipular. Simplemente se sostiene con autenticidad. Y esa autenticidad es magnética. Inspira sin proponérselo. Ayuda sin decir una palabra. Enseña sin dictar lecciones. Tu vida silenciosa se convierte en un mensaje vivo, uno que revela más de lo que cualquier prédica podría transmitir. Controlar tus reacciones es la capacidad que define tu libertad interior. Existe un instante diminuto, casi imperceptible, entre lo que ocurre fuera de ti y la respuesta que eliges dar. Ese espacio es pequeño, pero en él reside toda tu capacidad de transformación. Si lo tomas, cambias el rumbo de tu destino. Si lo pierdes, quedas atrapado por impulsos que no elegiste. La mayoría de las personas vive entregada a ese automatismo. Un estímulo llega y la reacción sale sin pasar por ningún filtro. Irritación, enojo, defensividad, impulsos que surgen como reflejos. Pero tú puedes elegir otra ruta. Puedes entrenarte para crear una pausa consciente, un respiro que te devuelva el control. Ese pequeño acto de detenerte te permite actuar desde la sabiduría y no desde el instinto. Cada vez que interrumpes una reacción automática, estás reescribiendo tu programación emocional. Le estás enseñando a tu mente que no necesita saltar ante cada estímulo, que tiene la capacidad de evaluar, de comprender, de elegir. Esa práctica diaria, repetida una y otra vez, te convierte en alguien que no se deja llevar por la corriente del momento, sino que crea su propio cauce interior. Tu verdadero poder no está en tus habilidades externas, sino en tu capacidad para mantenerte centrado cuando todo a tu alrededor intenta empujarte hacia el caos. La verdadera fortaleza consiste en sostener tu calma cuando tu ego exige respuesta, cuando tu orgullo reclama defensa,
cuando la situación parece pedir reacción inmediata. Ese dominio interno es lo que te diferencia. Las palabras pierden fuerza en el instante en que sientes que las necesitas para defenderte. Cuando surge esa necesidad de justificarte, de explicar lo que haces, de demostrar que estás en lo correcto, en realidad estás entregando poder. Quien necesita defenderse con urgencia lo hace desde la inseguridad, no desde la claridad. Las palabras más potentes no nacen de la compulsión, sino del silencio bien construido. Cuando actúas desde la certeza interior, no tienes que convencer a nadie de nada. Tu presencia habla por sí misma. Tu comportamiento se convierte en tu mensaje. Y las personas lo perciben, aunque no lo digas. Quien se conoce profundamente no ruega por comprensión ni se desgasta justificando sus decisiones. Sabe quién es. Sabe lo que vale. Sabe por qué hace lo que hace. Y desde esa autenticidad, la validación externa deja de ser una necesidad. La opinión ajena deja de ser un obstáculo. La crítica deja de ser una amenaza. Ese es el poder del silencio bien elegido. No surge de ignorar a los demás, sino de no permitir que sus juicios definan tu camino. No nace del orgullo, sino de la libertad interior. Es la capacidad de seguir firme incluso cuando otros intentan sacudir tu mundo emocional. Si llegaste hasta aquí, me gustaría saber qué resonó más contigo. Comparte en los comentarios la frase, el silencio también habla por mí. Leerte será un honor.